Imagina volver de una guerra. Hombres exhaustos, armaduras melladas, el suelo apelmazado por sangre y polvo, las tiendas repletas de prisioneros liberados y carros cargados con botines. Es de noche, el viento arrastra el hedor de las hogueras. La voz de aquellos que han sobrevivido suena como un susurro áspero. Abraham avanza con su pequeño ejército, 318 hombres entrenados según el texto, y al frente de la columna hay más que cansancio. Hay victoria, tensión y una decisión que todavía hoy nos obliga a preguntar. En medio de esa escena, entre la violencia y el botín, aparece un hombre que no lleva espada ni estandarte, trae pan y trae vino. Se acerca, bendice a Abraham y proclama la bendición del Dios Altísimo. Se llama Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de aquel Dios. 3 versículos en Génesis y una pregunta tan antigua como la propia lectura de esos pocos versos. ¿Quién era Melquisedec? Ese es el punto de partida de nuestra investigación. El relato de Génesis 14, 18, 20 registra un encuentro breve pero cargado de simbología. Pan y vino ante el vencedor. Bendición sobre el que sale victorioso. La respuesta de Abraham, que entrega el diezmo de todo lo que ha recuperado. Desde el primer momento hay algo que chirría para un lector atento. Melquisedec actúa como sacerdote fuera del sistema que décadas después constituirá el sacerdocio levítico. No se le presenta con filiación ni con genealogía. No sabemos ni su padre ni su casa. Su figura aparece, obra y desaparece sin el marco institucional que caracterizará el culto israelita. Ese silencio en la narración no es un vacío irrelevante. Es un hueco que los intérpretes de todos los tiempos han tratado de llenar. Antes de seguir, pongamos el contexto histórico y militar con un poco más de precisión para sentir el escenario en el que surge Melquisedec. Génesis sitúa la escena en el llamado Valle de Sidim, una llanura cercana al Mar Muerto, donde se enfrentaron coaliciones de reyes. En un lado estaban los 4 reyes de ciudades del norte, que habían derrotado a los 5 de la llanura de Sodoma y Gomorra. En el medio, Abraham, que cruza de Mesopotamia a Canaán y emprende una campaña relámpago para rescatar a su sobrino Lot y recuperar los bienes arrebatados. La tradición bíblica registra cifras concretas. Abraham parte con 318 hombres de su casa, marcha rápidamente, sorprende a los reyes invasores y opera una retirada con los prisioneros. La escena, leída en perspectiva histórica, habla de movilidad, de redes de alianzas y de potencias locales que peleaban por control territorial y botín. Al final de ese episodio, cuando Abraham regresa, se produce la confrontación entre 2 reacciones posibles frente a la presa. Por un lado, el rey de Sodoma le ofrece quedarse con el botín como recompensa. Por otro, Melquisedec aparece y ofrece pan y vino y bendice a Abraham en el nombre del Dios Altísimo. La conducta de Abraham es ilustrativa. Él acepta la bendición y entrega a Melquisedec el diezmo de todo, pero rehúsa aceptar el botín del rey de Sodoma. Ese gesto, dar un diezmo a quien aparece como sacerdote y rechazar las riquezas del monarca vencido, no es un simple detalle piadoso, es una decisión teológica y política. Abraham reconoce en la figura de Melquisedec una autoridad espiritual que trasciende la lógica del poder militar y económico. Si te interesa la historia bíblica en su profundidad y quieres seguir explorando personajes que desafían las categorías, suscríbete para más análisis como este. Volvamos a la figura en sí. Melquisedec. El nombre en hebreo reúne 2 elementos claros. La primera parte, Melech, es rey. La segunda, Tzedek, remite a justicia o rectitud. De ahí la tradicional traducción Rey de Justicia. El título Salem se aproxima a la raíz Shalem Shalom, que connota paz o integridad. Juntos, Rey de Justicia
y rey de Salem conforman una ambivalencia simbólica que los lectores antiguos y modernos han leído como más que descriptiva. Parece apuntar a una función sacerdotal realeza que encarna orden y paz, justo en el centro de una historia de violencia y saqueo. Esta lectura etimológica es un dato textual, no una invención moderna, pero su interpretación simbólica varía dependiendo del marco teológico que uno adopte. Otro dato textual que no podemos ignorar: el relato no presenta parentesco ni linaje. En la narrativa bíblica, la mayoría de los personajes significativos vienen presentados con filiaciones que los inscriben en una red genealógica. No es el caso de Melquisedec. La ausencia se vuelve aún más notable cuando, siglos después, uno de los textos del canon y varios escritores posteriores hacen de esa ausencia una palanca argumental. El Salmo 110, atribuido a David, menciona a un sacerdote según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Esa frase se convierte en eco que reabre el enigma. ¿Cómo y por qué un rey prioste de una anécdota primordial sirve siglos después como modelo sacerdotal? Más tarde, en el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos retomará explícitamente esos textos para construir una tesis teológica potente. En su lectura, el sacerdocio que personificó Melquisedec no está atado a la genealogía levítica y, por tanto, es paradigmático de un sacerdocio superior, permanente, y en la argumentación del autor, conectado a la obra de Jesús. Aquí conviene subrayar algo metodológico. La cita o la referencia a otros textos no convierte a Melquisedec en lo que los lectores posteriores dijeron sobre él. Más bien, muestra cómo esa figura fue reelaborada en distintos contextos con objetivos teológicos concretos. ¿Cómo entendieron ese personaje las primeras generaciones que leyeron estos versos? Desde muy pronto surgieron corrientes interpretativas múltiples. Exponerlas ayuda a ver que la identidad de Melquisedec es, en gran medida, un espejo que refleja las preocupaciones de quien mira. Una primera familia de interpretaciones, defendida por muchos historiadores y estudiosos modernos, propone una lectura más sobria y contextual. Melquisedec sería un rey sacerdote cananeo local, un gobernante de una ciudad-estado, posiblemente la primitiva Jebús, que luego sería conocida como Jerusalén, que ejercía funciones tanto políticas como religiosas en su comunidad. Desde este ángulo, su aparición no sería sobrenatural, sino parte del mosaico cultural del Levante antiguo, donde la distinción entre lo político y lo religioso no siempre estaba delimitada como en las instituciones posteriores de Israel. Esta hipótesis es principalmente histórica y arqueológica. Busca armonizar el relato con lo que sabemos de prácticas en Canaán y del hecho de que las ciudades tenían sus propios cultos y sacerdocios. Otra tradición, de corte rabínico y judaico clásico, elabora una lectura distinta. Algunos textos talmúdicos y targúmicos identifican a Melquisedec con Shem, el hijo de Noé, o lo ven como descendiente de alguna línea patriarcal que vincula a Abraham con el mundo anterior al diluvio. En esa línea interpretativa, Melquisedec no es simplemente un rey local, sino la supervivencia o la manifestación de una tradición piadosa anterior que por razones teológicas se vincula con los patriarcas. Aquí ya estamos en el terreno de la exégesis, que busca continuidad entre las eras, y la identificación con Shem responde a una necesidad hermenéutica: otorgar legitimidad y antigüedad al sacerdocio que Abraham reconoce. Al otro polo, desde la patrística y ciertos lectores cristológicos tempranos, se desarrolló la idea de que Melquisedec no es un simple humano histórico, sino una teofanía, es decir, una manifestación del ser divino o una figura que prefigura a Cristo.
Padres de la Iglesia y teólogos cristianos de los primeros siglos leyeron el episodio como un indicio de que Dios se había revelado de manera anticipada en la figura de Melquisedec. Su condición de rey y sacerdote, su presencia sin genealogía y la bendición sobre Abraham fueron interpretadas como tipologías de la obra y persona de Jesús. Es importante subrayar que esta lectura es teológica y tipológica. Propone que la historia apunta hacia un cumplimiento en la persona de Cristo. Desde el punto de vista histórico-crítico, esta identificación es interpretativa y no puede ser presentada como un dato del texto primario. Lo correcto es enmarcarla como una lectura que busca coherencia cristológica. Hay además tradiciones apócrifas y pseudepigráficas que desarrollan narrativas más elaboradas sobre Melquisedec. En algunos escritos intertestamentarios y en textos como Deus Enoch, según ciertas tradiciones, aparecen relatos que enriquecen la figura con orígenes milagrosos o con funciones escatológicas. Estos testimonios son, por su propia naturaleza, interpretaciones teológicas y míticas. Reflejan la imaginación religiosa de comunidades que leían la Biblia con un apetito por completar los huecos narrativos. Conviene tratarlos con cuidado. Son valiosos para entender cómo se pensó a Melquisedec en distintos círculos, pero no ofrecen una base histórica segura por sí mismos. Finalmente, en los manuscritos del Mar Muerto aparece un testimonio que agrega otra dimensión. El llamado 11Q13 o Melquisedec es un fragmento de Qumran que presenta a Melquisedec en una perspectiva claramente escatológica. En ese texto, Melquisedec es figura divina o semidivina enviada por el Altísimo para proclamar libertad en un contexto de juicio escatológico. Tiene un papel de liberador y juez que excede la fisonomía de un rey local. Este testimonio es especialmente interesante porque muestra que en el judaísmo del Segundo Templo existían corrientes que proyectaban sobre Melquisedec funciones mesiánicas y cósmicas. De nuevo, se trata de interpretaciones comunitarias, no de un reporte histórico objetivo del personaje de Génesis, pero demuestran la fluidez del imaginario religioso en torno a su figura. Al introducir estas 5 corrientes, rey sacerdote cananeo, identificación con Shem en la tradición rabínica, teofanía o figura cristológica en los padres, tradiciones apócrifas con narraciones novedosas, y la visión escatológica de Qumran, estamos dibujando el mapa interpretativo que hace de Melquisedec una de las figuras más discutidas del Antiguo Testamento. Cada una responde a necesidades distintas: historicizar el texto, trazar linajes de autoridad, encontrar prefiguraciones teológicas o usar el personaje como eje de esperanza escatológica. Ninguna de ellas es, por sí sola, concluyente. Todas aportan piezas para un rompecabezas que no se arma completamente con los datos directos del texto primordial. Volvamos un momento a lo que el relato textual de Génesis nos ofrece como dato concreto y verificable. El texto presenta a Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Le ofrece pan y vino, bendice a Abraham y recibe el diezmo de él. Eso es lo que la narrativa dice. A partir de ahí, las elaboraciones posteriores toman el remanente textual y lo amplifican. El Salmo 110 recupera y utiliza la figura como un patrón de sacerdocio perpetuo. El autor de Hebreos, varios siglos después, convertirá ese patrón en argumento teológico para discutir la naturaleza del sacerdocio y en su lectura para marcar la singularidad del sumo sacerdote que él proclama. Pero antes de adentrarnos en la retórica de Hebreos, conviene detenerse un instante en la naturaleza del gesto, el pan y el vino. Pan y vino es una imagen cargada en la cultura antigua. No se trata de una merienda cortesana,
simboliza hospitalidad, pero también sustento, y en contextos cultuales, elementos de sacrificio o de comunión. En la narrativa posterior cristiana, el pan y el vino adquirirán otro rango semántico. En Génesis, sin embargo, constituyen el marco con el que el personaje se presenta como quien tiene autoridad ritual. ¿Era pan y vino una ofrenda cultural formal en Canaán? Posiblemente no, en el sentido del templo levítico. Pero sí sabemos que en muchas culturas del antiguo cercano Oriente existían expresiones rituales que combinaban alimento y bebida en actos de consagración o de alianza. El gesto, por lo tanto, no es anodino, anuncia una legitimidad ritual que en la mente de Abraham tiene peso suficiente para provocar la entrega del diezmo. Otra pieza que merece atención es el diezmo mismo. Cuando Abraham entrega el diezmo a Melquisedec, no está simplemente dando una parte del botín, está reconociendo una prioridad espiritual que no puede ser comprada como un regalo del rey vencido. Es un acto de reconocimiento. El vencedor se somete voluntariamente a un orden moral o religioso anclado en la figura de Melquisedec. Ese reconocimiento es lo que después hará que salte la discusión teológica. Si alguien antes de la ley ya podía ejercer un sacerdocio legítimo, ¿qué hace que el sacerdocio levítico sea el único orden legítimo? ¿Y qué implicaciones tiene eso a la hora de pensar la universalidad o la temporalidad de las instituciones religiosas? Hemos descrito el escenario, señalado los datos textuales y bosquejado las principales familias interpretativas. Es el momento de señalar una línea que atraviesa todo esto y que justifica por qué el estudio de Melquisedec sigue siendo relevante. El personaje funciona como una fisura en los sistemas humanos de autoridad. Aparece en un momento de conflicto armado. Su único gesto simboliza un poder que no es militar, pero que puede ordenar la acción del vencedor. Esa fisura interesa tanto a historiadores que buscan entender prácticas culturales, como a teólogos que quieren entender qué clases de autoridad pueden trascender linajes y leyes. A partir de aquí, la historia se complica. Un salmo, una carta del Nuevo Testamento y manuscritos de una comunidad del desierto hacen ecos de ese nombre y lo resignifican. Cada recuperación es una lectura interesada que busca utilizar a Melquisedec para reforzar una tesis, la legitimidad de un sacerdocio, la prefiguración de una persona mesiánica, una esperanza escatológica de liberación. En las próximas secciones entraremos en detalle en cómo exactamente el autor de Hebreos toma los pocos versos de Génesis y los convierte en columna vertebral de su argumento sobre un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Analizaremos las estrategias retóricas, los recursos exegéticos y los límites de esa reconstrucción. Veremos también cómo 11Q13 transforma al personaje en figura celestial y cómo los arqueólogos piensan acerca del lugar de Salem en la geografía de la antigua Jerusalén. Pero antes de llegar a esa discusión hermenéutica profunda, hay dos preguntas que conviene mantener vivas porque condicionarán todas las interpretaciones. Primera, ¿qué tipo de evidencia consideramos decisiva para identificar a Melquisedec? Y segunda, ¿cómo ponemos en diálogo fuentes tan distintas como un relato primitivo, un salmo de culto, una epístola cristiana y textos de una secta del desierto? La respuesta metodológica será clave. Hay diferencias de géneros literarios, de intenciones y de contextos históricos. Aceptar esa pluralidad de voces no es relativismo. Es honrar las discontinuidades que existen entre un texto que narra una anécdota patriarcal y los textos que reinterpretan esa anécdota para finalidades comunitarias muy distintas. Saber qué tipo de evidencia consideramos decisiva nos lleva a distinguir claramente entre dato textual, hipótesis histórica y lectura teológica. El dato textual,
Por ejemplo, que el relato le atribuye a Melquisedec la condición de rey y de sacerdote, o que Abraham entrega un diezmo, es incuestionable dentro del marco de la narrativa. La hipótesis histórica, por ejemplo, que Melquisedec fue un gobernante cananeo de una ciudad-estado, busca correlacionar esos datos con lo que conocemos arqueológica y comparativamente, y por eso admite grados de probabilidad. La lectura teológica, identificar a Melquisedec con una manifestación de la divinidad o con la prefiguración cristológica de Jesús, no pretende describir un hecho histórico, sino ofrecer una interpretación que conecta el relato con creencias y doctrinas. Mantener esas categorías claras evita confundir niveles de discurso que, mezclados sin cuidado, conducen a afirmaciones dogmáticas presentadas como historia. Queda, sin embargo, una tensión ineludible, porque un personaje apenas esbozado en Génesis se convierte en un argumento central para debates sobre la naturaleza del sacerdocio en tiempos posteriores. La respuesta reside en la capacidad de ciertos textos para cargarse de significado en función de las necesidades de comunidades posteriores. El Salmo 110, al recuperar la expresión «según el orden de Melquisedec», no cita solo por gusto, cita para legitimar una figura de autoridad. De modo similar, el autor de Hebreos no inventa una asociación, la busca en la tradición y en los textos que tiene bajo la mano para reconfigurar la discusión sobre la ley y su cumplimiento en Cristo. Entender este proceso de resignificación será crucial para valorar hasta qué punto Melquisedec es una figura abierta que distintos lectores rellenan con sus propias esperanzas y temores. Estamos ya en el umbral de la discusión exegética y teológica que será el corazón de esta exploración. A partir de aquí entraremos en el análisis pormenorizado de los textos clave, Génesis 14, y su contexto, el enigmático versículo de Salmo 110:4 y la argumentación extensa y compleja de Hebreos 5:7, y cotejaremos esas lecturas con los testimonios extrabíblicos como 11Q13 y las tradiciones patrísticas. Pero antes de adentrarnos en esa tarea técnica, conviene detenerse un instante en el paisaje geográfico y arqueológico. ¿Qué sabemos sobre Salem y su posible identificación con Jerusalén? ¿Qué revelan las excavaciones sobre cultos locales y sobre la existencia de reyes sacerdotes en Canaán? Estas cuestiones ayudan a fijar el piso sobre el que se apoyarán las hipótesis históricas que evaluaremos más adelante. Apenas hemos empezado a pisar el terreno. Ahora enfoquemos la ciudad que está detrás del nombre y lo que la arqueología y la historia pueden aportarnos para entender el marco de la aparición de Melquisedec. Salem, el topónimo que aparece en Génesis, se ha entendido con frecuencia como una forma antigua de Jerusalén. Esta identificación no es una invención tardía. En la tradición judía y en autores antiguos, se asocia Salem con la colina que más tarde llamaremos Jerusalén. Desde la perspectiva arqueológica, lo que hoy sabemos es que la zona de las colinas de Jerusalén muestra ocupación humana muy antigua, con núcleos de asentamiento en la Edad del Bronce y continuidades que explican por qué un rey local pudo llevar el título y ejercer funciones de autoridad civil y religiosa. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Pensemos en distancias y en paisajes. El valle de Sidim, donde ocurre la batalla de la que regresa Abraham, está a cierta distancia de las colinas centradas en Jerusalén. La movilidad de ejércitos y caravanas en aquella región exigía caminos, lugares de paso y centros urbanos que funcionaran como puntos de control. Una ciudad como la primitiva Salem, posible núcleo jebuseo anterior al gran asentamiento de la Edad del Hierro, cabía perfectamente en ese mapa. No se trataba de una megalópolis, sino de una ciudad-estado pequeña, con un gobernante que,
En la lógica del cercano Oriente Antiguo, podía ser simultáneamente juez, rey y oficiante de rituales. Los reyes sacerdotes no son una rareza en el mundo antiguo. La separación nítida entre monarquía y sacerdocio es una cristalización posterior que no siempre se corresponde con las realidades muy antiguas. Los hallazgos materiales en Canaán muestran con frecuencia altares domésticos, figurillas votivas, lugares de culto en cumbres y estructuras megalíticas que indican cultos locales. No existe, sin embargo, una placa de bronce que diga Melquisedec reinó aquí. La evidencia arqueológica nunca confirma nombres individuales con el nivel de detalle que a veces desearíamos. Lo que sí ofrece es un telón de fondo coherente con la hipótesis de un rey sacerdote local. Cultos urbanos, celebraciones agrícolas y élites que manejaban tanto el poder militar como la legitimidad ritual. Desde la prudencia metodológica, esto es una hipótesis plausible que armoniza las dos fuentes, el texto bíblico y el registro arqueológico, sin forzar que la figura de Melquisedec sea algo distinto a lo que los datos permiten sostener. Pero los intérpretes no se conformaron con la hipótesis local. El silencio del texto, su concisión y la rara combinación de títulos permitieron que, a lo largo de los siglos, surgieran lecturas que llenaron esos huecos con significados muy distintos. Retomemos con calma las 5 grandes familias interpretativas para ver cómo se entrecruzan con lo que acabamos de decir y con el uso que los textos posteriores harán de la figura. Primera familia, Melquisedec como rey sacerdote local. Como ya hemos empezado a mostrar, esta lectura considera el fenómeno en términos comparativos. Ciudades cananeas con jefes que ejercían potestad religiosa, ritos que combinaban hospitalidad y actos cultuales, prácticas de diezmo que podían reconocerse como muestra de sometimiento o alianza. Desde este punto de vista, Abraham no hace otra cosa que reconocer la posición ritual de un líder local, y el gesto del diezmo se explica como acto de reconocimiento religioso ante una autoridad ancestral del territorio. Esta interpretación tiene la virtud de la prudencia, no exige lecturas sobrenaturales y se apoya en un marco cultural comprobable. Su límite es que no agota el porqué, la figura atraviesa la historia textual hasta llegar a formar parte de la argumentación religiosa siglos después. Segunda familia, la identificación rabínica con Shem o la vinculación con tradiciones patriarcales. Aquí la estrategia hermenéutica es distinta. Ante el vacío genealógico, los exegetas judíos posteriores llenan el hueco vinculando a Melquisedec con personajes venerados como Shem, hijo de Noé. Esta identificación busca anclar la figura en una legitimidad que precede incluso a los patriarcas, una especie de depósito de piedad primordial que explicaría la autoridad que Abraham reconoce. Es una lectura interesada, lo reconozco como historiador, porque responde a la necesidad de continuidad. Si Abraham reconoce a este sacerdote, entonces la religión no surge solo con Israel, sino que hay vestigios de devoción verdadera desde generaciones anteriores. Como interpretación, es respetable y coherente con ciertas sensibilidades. Como historia, permanece hipotética. Tercera familia. Las tradiciones apócrifas y pseudepigráficas que ensanchan la biografía de Melquisedec. En estos textos, a menudo nacidos de comunidades con apetito por completar vacíos, Melquisedec puede recibir orígenes maravillosos, funciones escatológicas o relatos que buscan cristalinizar su figura en torno a expectativas comunitarias. Aquí el peligro es leer esos relatos como historia. Debemos tratarlos como testimonios de cómo se pensó a Melquisedec en determinados ambientes. Son fuentes valiosas para la historia de la recepción, no para reconstruir hechos del siglo XXI a.C. Cuarta familia.
la lectura patrística y cristológica que interpreta a Melquisedec como teofanía o tipo de Cristo. Padres de la Iglesia y teólogos cristianos vieron en la conjunción rey y sacerdote, en la ausencia de genealogía y en la bendición sobre Abraham, signos que apuntaban hacia una revelación anticipada del Hijo. Esta lectura es teológica por excelencia. No intenta demostrar históricamente que Melquisedec era Cristo, sino que la figura sirve como figura, prefiguración o símbolo del sacerdocio y realeza que, en la fe cristiana, se cumple en Jesús. Es importante subrayarlo. Presentar esta interpretación como una conclusión dogmática sobre la identidad histórica de Melquisedec sería incorrecto. Lo que sí podemos afirmar es que, para la teología cristiana, la figura ofreció recursos simbólicos y hermenéuticos muy potentes. Quinta familia, la lectura de Qumrán, visible en el fragmento identificado como 11Q13. Este texto, fragmentario y complejo, proyecta sobre Melquisedec una figura central en un escenario escatológico, liberador, juez y agente de restitución. Aquí encontramos una lectura comunitaria que convierte el nombre en una esperanza colectiva. 11Q13 no es un tratado histórico, es una composición teológica que interpreta la figura para moldear expectativas de juicio y liberación. Es, sin embargo, una pieza crucial para nuestra historia de la recepción. Demuestra que en el judaísmo del Segundo Templo existía una corriente que, lejos de reducir a Melquisedec a un líder local, lo eleva a categoría casi angélica o mesiánica. Con este panorama, volvamos al enfoque exegético más fino que despliega el autor de la carta a los Hebreos. Aquí el texto del Nuevo Testamento no se limita a recordar un episodio antiguo, lo moviliza. En Hebreos 5:7, el autor construye una argumentación larga y cuidada. Empieza por establecer la necesidad de un sumo sacerdote compasivo y apto para interceder por el pueblo. Pasa por una reflexión sobre el sufrimiento y la obediencia del que es llamado por Dios. Y finalmente despliega el argumento de que ese sacerdocio no puede ser plenamente explicado ni legitimado por la ley levítica si se acepta la autoridad tipo Melquisedec. 3 recursos retóricos fundamentales sostienen su tesis. Primero, la autoridad de la Escritura. Hebreos cita Salmos 110:4. Tú eres sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec, para mostrar que hay, ya en las Escrituras de Israel, una imagen de sacerdocio que no se fundamente en la ley mosaica ni en la genealogía levítica. El autor toma esa frase como un punto de apoyo. Si un salmo de la tradición afirma un sacerdocio eterno al estilo de Melquisedec, entonces cabe preguntarse cuál es el alcance de la ley si ésta no cubre por completo el fenómeno sacerdotal. Segundo, la estrategia tipológica y legalesca que compara la situación de Melquisedec con la de los levitas. El autor de Hebreos recurre a la realidad simbólica de que Abraham, antepasado y figura prototípica, entrega el diezmo a Melquisedec. Si Abraham, padre de los que constituyen la nación sacerdotal, a través de Leví, reconoció la dignidad de Melquisedec, entonces Levítico, en cierto sentido, reconoce una prioridad preeminente. Desde la lógica de Hebreos, el hecho de que Abraham diera el diezmo al rey sacerdote implica que aquel sacerdocio antecede y trasciende el orden ritual establecido por la ley. Es un argumento cuidadosamente dialéctico. No pretende negar la importancia de la ley, pero sí subrayar la existencia de una autoridad ritual, que no se explica por genealogías territoriales. Tercero, el recurso a la ausencia de genealogías, que el autor convierte en recurso retórico, cuando Hebreos describe a Melquisedec como sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Paráfrasis de Hebreos 7:3, no está afirmando una biografía literal en términos históricos.
Está usando la ausencia de dichos datos para subrayar la categoría simbólica de su sacerdocio. El autor no pretende documentar la eternidad literal del personaje. Lo que hace es construir un argumento teológico. Si existe un modelo de sacerdocio que no depende de la genealogía, entonces no todo el concepto de sacerdocio puede reducirse a la ley. Es un recurso retórico poderoso y también, como hemos repetido, una lectura interesada y teológica. Aquí conviene detenerse un instante sobre los límites de la argumentación. Hebreos emplea métodos exegéticos propios de su época, en diálogo con la tradición judía y con una sensibilidad cristológica incipiente. Para quienes buscan reconstruir la historia factual, el autor no ofrece prueba documental en sentido moderno. Ofrece una interpretación teológica que reconfigura la memoria de los textos. Ver esto con claridad nos permite valorar la fuerza persuasiva del texto sin convertir un argumento retórico en evidencia histórica concluyente. Sigamos ahora con la recepción extrabíblica que hemos mencionado pero que merece más detalle. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I a.C., menciona la figura de Melquisedec con tono ufanamente histórico y explica su título y su calidad de sacerdote del Dios Altísimo. Josefo contribuye a la recepción helenística del personaje, situándolo en el marco de una historia judía que dialoga con el mundo grecorromano. Su testimonio no inventa la reputación, la registra y la transmite en clave apologética y cultural, y por eso es útil para comprender cómo Melquisedec era leído ya a la altura del período helenístico y romano. El testimonio de Qumran, 11q13, que ya hemos aludido, exige una lectura más matizada. El fragmento presenta a Melquisedec con rasgos que van más allá de la mera realeza. Lo vislumbra como agente escatológico, juez y agente de liberación. Los estudiosos advierten que 11q13 no debe entenderse como una confesión unificada de todo el judaísmo del Segundo Templo. Es un documento perteneciente a una comunidad particular con sus expectativas específicas. No obstante, es importantísimo porque demuestra que en determinadas corrientes judías la figura era susceptible de escalar en la jerarquía cósmica hasta convertirse en figura mesiánica o angelológica. En otras palabras, la diversidad de lecturas no era sólo posterior al cristianismo. Era ya un hecho en el judaísmo del Segundo Templo. También conviene mencionar, por su interés en la historia del sacerdocio, cómo funcionaba el sistema levítico en el Segundo Templo. En tiempos del Segundo Templo, el sacerdocio se institucionalizó y se hizo complejo. Familias sacerdotales, turnos de servicio, administraciones del culto y, desafortunadamente, también estructuras de poder que en ocasiones se mostraron corruptas o alineadas con intereses políticos. Los sumos sacerdotes de la era del Segundo Templo llegaron a ejercer un poder que sobrepasaba lo meramente ritual. Algunas figuras, como Anás y Caifás en el siglo I a.C., son ejemplos de esa intersección entre política y culto. Este contexto es relevante para entender por qué la figura de Melquisedec, que aparece sin pertenecer a esa compleja maquinaria, resulta tan tentadora para quienes buscan modelos distintos de autoridad espiritual. A la luz de todo ello, ¿qué conclusiones podemos esbozar sin traicionar la prudencia exegética? Primero, que la evidencia textual primaria nos muestra exactamente lo que el texto dice. Un rey de Salem que actúa como sacerdote, que ofrece pan y vino, que bendice a Abraham y que recibe el diezmo. Eso es un dato. Segundo, las interpretaciones posteriores amplían ese dato según las necesidades y horizontes de sus comunidades. Legitimación religiosa, esperanza escatológica, prefiguración cristológica o simple contextualización histórica.
Tercero, las alusiones a Melquisedec en Salmo 110 y la utilización del motivo por parte del autor de Hebreos funcionan como movimientos hermenéuticos que demuestran la plasticidad interpretativa del texto bíblico. ¿Qué significa todo esto para la fe y la práctica contemporánea? Aquí propongo 3 aplicaciones que respetan la ambigüedad histórica y al mismo tiempo toman en serio la carga simbólica del personaje. Primera aplicación, Melquisedec nos recuerda que la experiencia de lo sagrado puede saltarse categorías administrativas. Si pensamos en instituciones religiosas que a menudo buscan legitimidad en registros, linajes o burocracia, la figura ofrece una invitación a la humildad. No todo lo que es espiritualmente real encaja en nuestros censos institucionales. Esto no quiere decir que la organización sea irrelevante. Las estructuras ayudan a preservar la vida comunitaria. Pero Melquisedec señala que la presencia de lo divino puede manifestarse fuera de las listas y los archivos. Segunda aplicación. La memoria comunitaria es creativa y puede ser usada para bien o para manipular. La historia de la recepción de Melquisedec nos muestra cómo lectores interpretan textos antiguos para afirmar identidades o expectativas. Esto exige discernimiento, valorar el simbolismo sin dejar que la hermenéutica funcione como un instrumento de poder que silencia otras voces. Para las comunidades de fe, la pregunta sigue siendo, ¿cómo usamos el pasado para construir futuro en verdad y justicia? Tercera aplicación, la tipología y la exhortación moral. Para la teología cristiana que encuentra en Melquisedec sombra de Cristo, la figura es una puerta hacia reflexiones sobre la universalidad de la gracia, la superioridad no en términos de arrogancia sino de eficacia espiritual, y la idea de un sacerdocio que representa, acompaña y media sin quedar reducido a una exclusividad de linaje. Para los lectores judíos, la figura puede ser recordatorio de convivencias religiosas antiguas y de la riqueza de interpretaciones internas. En cualquier caso, la figura nos desafía a pensar que la participación en lo sagrado tiene dimensiones que la genealogía legal no acota por completo. Antes de cerrar, conviene subrayar nuevamente las precauciones metodológicas que sostienen este recorrido. No convertir en dato histórico lo que es interpretación teológica. No presentar 11Q13, 2 Enoc o los Targums como fuentes equivalentes al relato primitivo de Génesis, y distinguir entre el hecho textual, Génesis 14, 18, 20, la evocación litúrgica, Salmo 110:4, y la argumentación teológica, Hebreos 5:7. Cada uno opera en un registro distinto, y es precisamente el diálogo entre esos registros lo que ha hecho de Melquisedec una figura permanentemente interrogada. Así, volvemos al título que nos trajo. Descubre quién fue Melquisedec, el misterioso sacerdote sin origen. La respuesta corta es inevitablemente provisional. Melquisedec fue, en el texto que nos legó la tradición, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien ofreció pan y vino a Abraham, bendijo al patriarca y recibió de él el diezmo. Más allá de ese dato textual, su identidad se bifurca en caminos interpretativos. Puede ser un funcionario local, una figura heredada de tradiciones patriarcales, un tipo teológico que prefigura a Cristo, una criatura de la imaginación apocalíptica o una mezcla creativa de todas estas cosas, según el lector. El misterio no se resuelve con una sola sentencia, se mantiene como invitación hermenéutica. ¿Cómo seguir investigando por tu cuenta? Recomendación práctica y final. Lee de manera directa los pasajes clave, Génesis 14, 18, 20, Salmo 110, 4, Hebreos 5, 7, y compáralos. Observa qué usa cada texto, vocabulario, intención, audiencias. Si quieres ampliar, consulta introducciones a la literatura del Segundo Templo y comentarios críticos sobre Hebreos. Revisa estudios sobre 11Q13 con cautela metodológica.
y contrástalos con trabajos de arqueología de Jerusalén que discutan la ocupación de la ciudad en la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Comprender a Melquisedec es comprender no solo un personaje, sino la manera en que las comunidades leen, reescriben y viven el pasado. Si esta exploración te ha interesado y quieres una guía con referencias, citas y lecturas recomendadas para profundizar, descarga la bibliografía y los pasajes anotados que encontrarás en la descripción. Comparte este video con alguien que disfrute los enigmas bíblicos y si te apetece, suscríbete para seguir caminando por personajes que obligan a mirar la historia sagrada con ojos críticos y reverentes. En ese diálogo entre pasado y presente, la pregunta ¿quién fue Melquisedec? Sigue siendo una puerta abierta, no para cerrarla con una única respuesta, sino para habitarnos mejor en la comprensión de lo que llamamos sagrado.